Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, qué pena que apenas hayan 10 estudiantes eh, recién conectados, que 8 nomás, no 10. Bueno, vamos a iniciar con lo que estamos y vamos a ver el día de hoy sobre cómo preparar proyectos. Bien, vamos a ver cómo preparar proyectos. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat o simplemente alzan la mano, levantan la mano para poderles darle opción a que ustedes inmediatamente intervengan. Bien, entonces, imaginémonos ahorita que un cliente nos está contratando y lo primero que nos dice el cliente, señor ingeniero, pues yo necesito que me solucione tal problema. Entonces, es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. O simplemente nos llama una contratista y nos dice, yo estoy requiriendo un software, estoy requiriendo un sistema contable, estoy requiriendo, se me ocurre, una página web, estoy requiriendo una situación de sus servicios profesionales para que usted se haga cargo de la parte medular. Entonces, con eso damos inicio a lo que se conoce como preparación de proyectos. Bien, en la preparación de proyectos es el primer encuentro que se tiene, con el tutor, con el cliente, con la persona encargada del área en la que vamos a trabajar. Bien, entonces, primero hay que empezar a preparar el proyecto. Esa etapa de preparación conlleva una búsqueda de información en la que posteriormente tenemos que planificar. ¿Para qué buscar una definición de la planificación detallada a nivel de diseño? Porque posteriormente tendría que ejecutar. Tengo que planificar cómo voy a controlar, cómo voy a medir lo que estoy desarrollando. Y finalmente, también planificar cómo voy a realizar la etapa de cierre o la etapa de entrega-recepción del proyecto. Eso conlleva a lo que es el inicio del proyecto. Entonces, como ustedes verán, no es que yo tengo que empezar a coger, levantar información, no. Primero es lo primero, si es un trabajo de escritorio, es un trabajo netamente de oficina. Bien. También quiero hacerles la siguiente reflexión, más que todo desde el punto de vista técnico. Como dice ahí, ¿es la calma antes de la tormenta o una prisa maníaca por preparar las cosas para que se inicie el trabajo? Es decir, es lo que normalmente casi siempre hacemos. Queremos ir manos a la obra, ¿no? Hay que analizar. Acuérdense que en la parte informática yo tengo en juego, tengo en mente equipos costosos, tengo en juego hola, ¿sí me escuchan? Sí, ingeniero, bueno, ya sí se escucha. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bien, entonces les decía, tenemos en juego equipos costosos, tenemos en juego volúmenes de información que para la empresa son importantes. Entonces, por eso es mejor mantener la calma, trae muchos beneficios. Sin embargo, como dice ahí, de cualquier manera, el inicio de un proyecto es crítico, ¿sí? Es difícil, es pantanoso, pero eso me va probablemente a conllevar a un exitoso proyecto al finalizar. Bien, eso es lo que tengo que determinar, cómo iniciar el proyecto. Bien. En la etapa de inicio, yo tengo que a profundidad planificar. Esa planificación debe ser precisa. Debo preparar, en otras palabras, no solamente el diseño y el desarrollo del proyecto. Debo preparar que mi proyecto llegue al éxito y que se cumplan las metas, que se cumplan los requerimientos del cliente. También debo evitar riesgos. Esos riesgos están asociados en esta etapa. Es decir, no debe subestimar nada. Son importantes las metas, son importantes considerar los riesgos y más que todo tener planes de contingencia para aplicar buenas prácticas. ¿Cuáles son las claves del éxito en esta etapa?
¿Cuáles son las etapas? Vamos en este momento a enunciar 12, hay muchas. Bien, primero deben tener claro cuál es el propósito del proyecto. Lo que yo les venía diciendo, cuál es el tiro al blanco que ustedes, a qué objeto le quieren pegar, a dónde quieren llegar, qué quieren lograr. Ese es el propósito del proyecto. No que en el camino se arreglan las cargas. Segundo, bien, investigar por qué del inicio seleccionado para emprender una iniciativa, es decir, por qué razón va a trabajar de esa forma. 3, investigar las ventajas y cómo voy a aportar al trabajo, al proyecto. Conocer a los involucrados, es importante siempre que vayamos a hacer un trabajo, preguntar, bueno, nos presentan al jefe, podríamos preguntar quién es el encargado, con quién tengo que entenderme, a quién le pido información, con quién coordino, cuáles son los usuarios. Una vez que conozco a los usuarios, los involucrados, hago un análisis de involucrados. Ya vamos a ver cómo se hace el análisis de involucrados. Empezamos a organizar el equipo, es decir, quiénes me van a acompañar, cuál va a ser mi equipo de apoyo, cuál va a ser mi equipo técnico. Tengo que garantizar que haya la facilidad de mi parte con mi equipo técnico y con la empresa. ¿Cómo me voy a comunicar? Lo vamos a hacer a través de llamadas telefónicas, un grupo de WhatsApp, por correo electrónico, oficio, ¿cómo? Hay que preguntar. Bien. Empezar a darnos cuenta o a detectar cuáles son las principales limitaciones. El cliente quiere buenos resultados, pero su presupuesto es bajo. No tiene muchos equipos tecnológicos. Con lo que se tiene actualmente, hay que buscar una solución para lo que el cliente me pide. No olvidarse de los riesgos, ya algo habíamos hablado anteriormente en la lámina pasada. Identificar los riesgos. Ahora, no debe pasarse por algo alto. Por ejemplo, en este momento, ¿qué riesgo podemos tener en la clase? Que se me vaya la energía eléctrica. ¿Qué riesgo podemos tener? Que se me vaya el servicio de internet. ¿Qué riesgo podemos tener? Que probablemente el computador se me descargue y no tenga el cargador, entre otras palabras, entre otras cosas, perdón. Bien. 10. Cuando vamos a iniciar el proceso de esta etapa, ya debo saber, con lo que el cliente me ha pedido, cuáles son las posibles soluciones, cuál es la viabilidad del proyecto. Tengo que definir el alcance, es decir, la delimitación, lo que es algo con las preguntas de la clase anterior hacíamos. Si tengo que delimitar hasta dónde, y también tener clara la estructura organizativa del proyecto. ¿Qué es la estructura organizativa del proyecto? Es decir, a nivel técnico y a nivel administrativo. A nivel administrativo, ¿quiénes serán los responsables de cada tarea? ¿En qué tiempo lo tendrán que realizar? A nivel técnico, ¿cuáles son las tareas a realizar ya de una manera algorítmica? ¿Cuáles son las etapas? Se me ocurre levantamiento de información, diseño, desarrollo, implementación, pruebas y entrega final. Debo tenerlo claro. No estar preguntando, ¿y ahora qué sigue? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Preguntas, jóvenes. ¿Preguntas? No por ahora, ingeniero. Bueno, listo, gracias, continuamos. También debo tener presente qué errores no debo cometer. ¿Qué errores no debo cometer? Bien, miren que les estoy dando prácticamente como una receta, que esto no lo encontramos en los libros, no lo encontramos quizás tal vez en el internet lo vamos a encontrar, pero acá ya son propiamente de la experiencia profesional que se tiene. Bien, dice que no debemos detallar excesivamente, es decir, no hilar tan fino. ¿Sí? Es decir, el alcance, la delimitación del proyecto, no hay que detallarlo demasiado. ¿Por qué? Porque si usted detalla demasiado, va a demorarse más tiempo. Va a demorarse más tiempo. Miren, yo hablé
la etapa de levantamiento de información. Así, levantamiento de información. No van a poner, a ver, coordinar con el encargado para levantar información. Segundo, preparar la ficha para levantar información. Tercero, levantar información. Cuarto, analizar la información. Quinto, informe de levantamiento de información. Miren, detallé demasiado fino. Tenemos que buscar cierto alcance que se entienda. Levantamiento de información, yo ya sé que voy a obtener resultados. Diseño de la información, sé que voy a tener el diseño. Segundo error que no deben cometer. Deben alinear todo el proyecto. Bien, aquí entre paréntesis está más claro. Debo alinear, que sea coherente, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y el contrato. ¿Sí? Debe ser coherente. No debo, si en los términos de referencia me dicen 5 computadores, yo no puedo entregar 3. Si me dice que los computadores son de escritorio, debo entregar de escritorio, no puedo entregar una LAC, etc. Tercer error, debo realizar una identificación de los riesgos. Mejor dicho, cuando me olvido de los riesgos, no va a pasar nada. Ten fe, sé optimista que no va a pasar nada. Lamentablemente, los riesgos son como los ladrones. Aparecen cuando menos lo esperamos. Si yo voy caminando por la calle, yo sé que puede haber delincuencia. Si sé el riesgo de delincuencia, ¿verdad? Sé el riesgo que al caminar por una vereda me puede atropellar un carro. Entonces, no va a pasar. ¿Qué en esta vía? ¿Qué se va a subir un carro a la vereda? Se puede subir. Prevenga. Bien. Aquí hay que tener, como dice, una precisión exquisita. Es decir, aquí poner los escenarios optimistas y pesimistas. Que no pueda pasar, pero también que pueda pasar. Cuarto error, no tener una visión completa del proyecto. Es decir, no tiene la suficiente información del proyecto. Creen que con lo que le dijo uno de los usuarios es suficiente. Cuando no conoce lo que va a resolver. Cuando no conoce lo que va a resolver. Cuando no sabe tomar decisiones. Cuando no genera valores agregados al proyecto. Y creen que no se van a dar cuenta, copia y pega nomás. ¿Sabe qué? En vez de un disco duro de 1 tera, ponle de medio tera. Como va la carcasa, nadie se va a dar cuenta, pero habrá alguien que sí lo va a detectar sin necesidad de abrir el computador. Y el quinto error es que a veces no se tiene precisión. Bien. En la documentación, ¿cuál es específicamente? Sustancialmente en el diseño. Si en el diseño no se tiene precisión, va a cometer uno de los errores que lo va a reflejar en la etapa de desarrollo. Probablemente se den cuenta y digan, dejemos ahí, continuemos, pero va a estar el proyecto bastante defectuoso. O tengan que rectificar y eso les conlleve más tiempo y más horas de trabajo. Entonces, son errores, al menos los mínimos que no deben cometer. Bien. Ahora vamos a hablar de mi equipo. ¿Quién me va a acompañar? Bien, por eso dice allí, empecemos por lo más importante, la gente, el talento humano, el ingeniero, el ayudante, el asistente, el socio. Bien. Sin el personal, sin nosotros, no se puede desarrollar el proyecto. Entonces, yo tengo que definir un equipo. Probablemente alguien me diga, pero profesor, yo voy a trabajar solo. Ya, de acuerdo, vas a trabajar solo, pero a alguien le vas a comprar el material, es decir, vas a tener dentro de tu equipo a un proveedor. Vas a tener dentro de tu equipo a un proveedor. Ese es parte de tu equipo. Bien, ¿cuántos proveedores? Voy a tener proveedores de ferretería, el que me va a dar el tornillo, el taco, la canaleta. Voy a tener el proveedor de suministro y equipos informáticos. ¿Sí? Probablemente voy a tener el proveedor de cámaras, o sea, otro diferente. Ya tengo que conformar ese equipo y como ven la figurita, debo ya estar de acuerdo, debo tener negociado, por lo menos una prenegociación de los costos de los equipos.
Bien. El segundo aspecto es que ese equipo que usted formó ya tiene que preguntar si cuenta con ellos, que les aseguren los costos, que les aseguren la venta, que ya haya un compromiso. Si es posible, hacer un acuerdo firmado, un preacuerdo firmado. Hay que determinar quién está de acuerdo y cuándo. Normalmente, ¿qué sucede cuando tenemos el equipo de trabajo? Que uno de los trabajadores le dice, ustedes primero le comunican, a ver, aquí hay que trabajar sábados, domingos y feriados incluso. Y habrá alguien que le diga, no, yo solo trabajo de lunes a viernes. Entonces, aquí deben tomar decisiones. Si ven que no les conviene, por muy bueno que sea ese técnico, lamentablemente, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Y casi siempre en las empresas, los días disponibles que nos dan para trabajar son los días de fines de semana y feriados. Bien. Y no nos olvidemos de nosotros, por mucho que seamos los jefes, por mucho que seamos el contratista, somos lo más importante, somos el nexo de este equipo que estamos formando. Porque soy el mentalizador, o sea, nosotros somos los mentalizadores de cómo se va a realizar el proceso de desarrollo del proyecto. Es el gestor de cómo se va a realizar el producto, es decir, cuál va a ser la metodología a implementar para el desarrollo de ese proyecto, cuál va a ser las herramientas a utilizar y aclarar los riesgos identificados en el proyecto. Miren que no era tan fácil como ustedes creían, que ya me pongo a hacer y listo. Probablemente como un deber sí es fácil, pero ya en el campo profesional las cosas son diferentes, son como les estoy indicando. Con el cliente, ustedes deben tener claro qué le van a brindar. Eso se llama componentes. En otras palabras, ¿le van a brindar un producto o le van a brindar un servicio? Los productos son tangibles: un computador, un disco duro, un cableado estructurado. El servicio es intangible: el servicio de internet o el cableado a través de la red inalámbrica, un software, entre otras cosas. Pero yo debo cumplir ciertos requisitos, debo tener claro el alcance y resultado, debo tener claro cuáles son los resultados requeridos, cuál es el presupuesto, cuál es el plazo, cuáles serán las medidas para que se mida el éxito dentro del proyecto. Entonces yo debo tener en cuenta los términos de referencia. TDRS significan términos de referencias. ¿Qué significan los términos de referencias? Es una información técnica en donde el cliente me dice, señor, yo lo necesito contratar porque tengo la oportunidad de comprar o de realizar un proyecto de telecomunicaciones, de conectividad dentro de la empresa. Tenemos presupuesto, el presupuesto es de $5,000, $2,000, $3,000, $10,000. Necesito que los equipos sean esta cantidad, de estas características, debe ser entregado en este plazo. El plazo no lo ponemos nosotros, nos dicen el plazo. Si nos interesa, bien, y si no, no ha pasado nada. Ah, señor, miren, ve, también les incluye las especificaciones técnicas del proyecto. El computador debe ser Core i7 con memoria RAM de 12 GB, disco duro de 1 tera, etcétera, etcétera. Bien. Ah, una vez que usted acepte, me tiene que firmar este contrato, donde usted acepta las condiciones de los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Y esto último ya es parte nuestra, es decir, cómo voy a controlar el proyecto y cuál es el modelo de gestión que voy a tener. Modelo de gestión significa cómo ingeniero, hablemos en sistema, cómo voy a controlar a mi personal y cómo voy a distribuir la información con mis clientes. Bien, ¿alguna pregunta? Jóvenes, preguntas. No, todo claro. Ya, Manuel. Reitero, les estoy dando con el enfoque no solamente académico, sino con el enfoque profesional en la que nos vamos a encontrar. Bien.
yo necesito también conocer que cuando se inicia hay desafíos. Bien, vamos a enunciar 5, pero también cómo logramos superarlos. ¿Sí? ¿Cómo logramos superarlos? Realmente, cuando recién se empieza el trabajo se lo empieza a hacer lento. Bien, voy a poner un ejemplo. En el 2012 hicimos un proyecto a nivel nacional y teníamos que ese levantamiento de información, digitalizarlo y pasarlo a un sistema informático, un sistema estadístico. Bien. Entonces necesitábamos digitadores. Bien. No sabíamos todavía la meta, había que poner un piloto. Un piloto significa cuántas encuestas va a ingresar cada digitador. Bien. Teníamos 5 digitadores. La primera semana se ingresaban 10, 8, perdón, por día, 10, 8, hasta 12 encuestas por digitador. En la segunda semana, por día, ya se ingresaban 15, 18, 20, es decir, iba haciéndose más rápido. Hasta que el tope máximo de ingresos, ya en la semana tercera, llegaron a ingresar entre 70 y 120 por día cada digitador. Entonces, como ven, empieza lento y empieza a incrementarse. No se confíen. Acuérdense, ya vimos los términos de referencia, que yo tengo ahí un plazo. Tengo que ir jugando con los tiempos. Ya hoy día deberíamos tener avanzado más. Entonces, hay que empezar a entrenarlos. Por eso hay que hacer pilotos. Pilotos significa pruebas. Segundo, cuando nos dicen, hágase cargo de un proyecto que ya está iniciado, o hágase cargo de un proyecto que ya está construido y repoténcielo. Es complicado. Bien. Vamos por el caso que tenemos allí. Si el proyecto está a mitad del camino, ustedes inmediatamente revisen toda la información. ¿Cuáles? Los términos de referencia, diseños, planos, especificaciones técnicas, costos y plazos. Pero rapidísimo. Tendrán que amanecerse. Eso en el peor de los casos, me va a demorar un mes para empaparme del proyecto. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, una semana. Entre una semana y un mes. Bien, entonces, es riesgoso tomar un proyecto a mitad de camino. No digo que te lleve a fracaso. Tiene un alto grado de riesgo de fracaso. 3. Cuando el proyecto abarca varias fases. ¿Sí? Cuando el proyecto abarca varias fases. Yo me retomo con lo que iniciamos la presentación de la clase. Planifico. Armo equipos. Armo 3 equipos, armo 4 equipos, armo N equipos simultáneamente que trabajen. 4. Cuando no hay suficiente claridad en torno al proyecto. No seamos irresponsables en participar en un proyecto. No seamos irresponsables en coger un contrato de algo que no tengamos muy claro lo que hay que hacer. No seamos irresponsables. Bien. Suponiendo que soy responsable y no tengo suficiente conocimiento, pero me siento capaz de hacerlo, entonces investigue y rodéese de asesores. 5º desafío, demora al inicio del proyecto, que tiene que ver con la primera. Demora en el inicio del proyecto, en la parte de desarrollo y ejecución. Generalmente esto sucede porque empezamos a trabajar sin armar el equipo. Empezamos a trabajar sin haber hecho contacto con los proveedores. Empezamos a trabajar sin saber dónde compro los equipos, quién me puede proveer. Es verdad que se llaman los rendimientos, son bajos. Cuando hablamos de demoras, eso significa pérdida incluso para nosotros. Porque ese profesional me está cobrando por
por trabajar casi nada, está trabajando el valor pactado. Aquí me hacen acordar de algo. Si ustedes contratan ayudantes, no contraten por día ni por mes, contrátenles por productos. Contrátele por productos. Por ejemplo, si necesitan dentro del proyecto un desarrollo de una página web, decirle a quien van a subcontratar, aparte del equipo técnico, al parte que es parte del equipo técnico, pregúntenle cuánto me cobras con la página web. Ah, 300, perfecto, 300, pero lo necesito en 15 días. Probablemente le diga que sí, probablemente le diga que no necesita, vaya y busque a otro. Pero usted sabe que tiene 15 días para hacer la página web, no puede ser 20. Más consejos todavía, hay muchas cosas que quisiera, como les decía, compartirles, pero lamentablemente el tiempo es cortísimo. Sin embargo, estamos extrayendo un poquito de todo. Bien. Hay que tener en mente, al iniciar un proyecto, ciertos consejos, que no está por demás. Bien. Establecer el tono que se necesita del proyecto desde el inicio. ¿Qué significa eso? Mantenga el respeto y la autoridad. El respeto hay que ganárselo. No puede estar usted irrespetando ni dejándose irrespetar delante del personal ni de los usuarios del cliente. Bien. Segundo, cuando ya le vayan ustedes en forma paralela contratando el proyecto, ya el equipo téngalo palabreado, téngalo precontratado. A nivel del sector público nos hacen hacer una firma de la carta de compromiso. Un oficio que dice carta de compromiso. Yo, José Antonio Basurto Roldán, con cédula de identidad número tal, me comprometo a que si el proyecto es contratado, ser parte del equipo técnico y la firma. Necesito hacerlo. En el sector público sí me exigen. Lógicamente, tenemos que ser claros. A mí me ha tocado firmar y yo le digo, yo me comprometo, pero durante 30 días. Si en 30 días no sale el proyecto, ya no respondo, porque al final me he comprometido en otro trabajo. 3. Hay que involucrar al cliente de manera rápida y con mucha frecuencia. Es decir, preguntarle al cliente con quién me voy a entender, con quién voy a coordinar. Porque a veces vamos a la empresa y no sabemos ni con quién hablar. 4, asegurar las comunicaciones claras. Por esta razón es que tenemos que empezar a escribir bien incluso en el WhatsApp. ¿Sí? Tal como escribimos en el WhatsApp con nuestros compañeros en los grupos, es la comunicación que muchas personas tienen cuando tienen que comunicarse de manera formal con un cliente. Creen que están conversando o chateando con el compañero. Por lo menos, buenos días, señor gerente. Requiero que se me indique cuál es la persona encargada del área técnica y con la que debo coordinar. Por favor, comunicar. Estaré pendiente de su respuesta. Saludos cordiales, José Basurto. Miren, así. Suena como protocolo, pero tenemos que hacerlo. O un correo en esos términos. Y no vamos a poner, oiga, ¿con quién tengo que hablar? Oiga, falta de respeto con el dueño. ¿Con quién tengo que hablar? ¿De qué cosa? Ni sé quién me está escribiendo. 5. Asegurar la existencia de un proceso. Una de las cosas que caracteriza a la ingeniería en sistemas son los procesos. Entonces, no puede ser menos que nosotros no tengamos procesos en nuestro trabajo, en nuestros servicios profesionales. Por ejemplo, voy a hablar de manera general, uno de el proceso que se debe tener es el contacto inicial con el cliente, la etapa precontractual. ¿Qué significa la etapa precontractual? La negociación, la proforma, la propuesta, cotizaciones, la firma del contrato y el proceso contractual. ¿Qué tenemos en el proceso contractual? El diseño, el desarrollo, las pruebas,
la implementación y la entrega del producto. Y la etapa o el proceso postcontractual, es decir, acta de entrega-recepción y soportes técnicos de garantía técnica. Entonces, debo tener la existencia de esos procesos, debo conocerlos, no deben pasarse por alto. Ah, pero es que en la universidad un profesor me enseñaba cómo hacer página web, otro profesor me enseñaba gestión de proyectos, otro profesor me enseñaba, no sé, metodología de la información, de la investigación, etc. Tienen que integrar todo. Acuérdense que a nosotros nos enseñaban las letras, nos enseñaban las vocales por separado, nos enseñaban las consonantes por separado, luego fueron combinando vocales con consonantes, frases, luego nos unían una palabra y nos separaban en frases o en sílabas, y luego nos decían, ahora lea. Más o menos es así el proceso de enseñanza de la ingeniería. 7. Es importante face to face, cara a cara con el cliente. Es importante, al menos en estos momentos, si no hay cómo de manera presencial, mediante videoconferencia. 8. Para cualquier reunión inicial, establecer una agenda clara. Agenda clara. Nuestra agenda, por ejemplo, ya les dije también al inicio, cada vez que tengamos clase es como que usted tiene contacto con el cliente que se llama profesor. ¿A qué hora pactamos? Hemos pactado los días martes de 10 a 12 y los jueves de 8 a 10. Eso es, ya tenemos una agenda y hay que estar puntuales. Apenas 22 estudiantes conectados, por ejemplo. ¿Sí? Solamente les digo, no se confíen. Comuníquenle a los compañeros que están así como sobraditos, que yo no me conecto, que igual veo la clase, tengo el material, sí. Es verdad que les estoy dando facilidades prácticamente en no tomarle exámenes. ¿Sí? Prácticamente no tomarle un examen escrito, prácticamente no tomarle un examen expositivo. Les estoy dando facilidades, pero sí soy bien estricto en revisar las tareas. Sí, soy bien estricto en revisar las tareas. Así que, por favor, se veo que hay estudiantes que se están confiando. No estamos llegando a más de 22, 24 estudiantes conectados. 9º consejo. Dice, prueba y proteja el proyecto, pero no descuidándome de que los riesgos pueden estar presentes. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los riesgos básicos, seguridad industrial. La persona tiene que, sobre un nivel alto, a 3, 4 pisos, subir a poner, no sé, un access point. Se sube en una escalera medio desbaratada por ahí, medio vetusta, que parece que solo con mirarla se desbarata la escalera. Y se sube sin nadie que le sostenga la escalera, ya es un riesgo. Siempre es importante, cuando alguien está en la escalera, una segunda persona debe estar abajo sosteniendo. La persona que está abajo debe tener un casco, porque se le cae de arriba un destornillador, un playo, le parte la cabeza y quizás no sé qué pueda pasar. Una caída. Si tengo que estar en un lugar con difícil estabilidad, ponerse cinturón de seguridad. Hoy en día les están exigiendo los EPP. Los EPP son los equipos de protección personal. No crean que solo los ingenieros civiles tienen que ponerse casco, tienen que ponerse chaleco, tienen que ponerse botas, o por lo menos zapatos antiestáticos y antideslizantes. Ropa adecuada. Normalmente cuando uno va a trabajo de campo, va a trabajo de obra, se pone un jean, una camisa cómoda. Bien. Para conocimiento de ustedes, ¿sí se han dado cuenta que en obras, a ver si me ayudan, que andan con diferentes colores de casco? ¿Sí se han dado cuenta? Sí, profesor. ¿Verdad? ¿Saben el significado de los colores? ¿Saben o no? Más o menos he escuchado. Ya. La gran mayoría no sabe, ¿verdad?
Bien. El casco color blanco solamente lo usan los jefes, los ingenieros. Los jefes ingenieros usan el casco color blanco. Chévere, ¿no? Que como jefe tengamos casco color blanco. El chaleco no importa el color, para cualquiera. Los cascos de color amarillo son los técnicos de la obra civil, los albañiles. Los cascos color azul son los técnicos, son los obreros eléctricos y electrónicos. Es decir, en el caso de nosotros, como ingenieros en sistemas, el jefe anda con casco blanco, los ayudantes con cascos azules. Es la manera que se identifica. Llega alguien, llega el dueño, ya solamente con ver al de casco blanco, a él se dirige y no le va a estar preguntando a nadie más. Pero sucede que todo el equipo son ingenieros y todos se van a querer poner casco blanco. No es así. Solamente se pone casco blanco el jefe. ¿Sí? Es una norma, es una técnica. Entonces, vayan comprándose por ahí un casquito, vayan comprándose por ahí un chalequito, cuesta 15 o 20 dólares, un chalequito reflexivo. Por ahí ya vayan teniendo unos zapatos, no necesariamente botas, por ejemplo, yo botas altas no uso, utilizo botas bajas porque me duelen los tobillos, pero sí es antideslizante, sí es antigolpe y sí es antiestático para la corriente. Lógicamente, cuando voy a obra, me pongo jean, me pongo camisa o camiseta, ando cómodo, no voy a ir con leva. 10. Piensa siempre por adelantado, no te centres en el cómo iniciar un proyecto, es decir, hay que estar un segundo más adelante. Debo tener siempre la proyección de que mi proyecto debe estar encaminado al éxito. Me van haciendo preguntas si es que es necesario, por favor, a través del chat o me interrumpen. Ay, el profesor ya nos cansa. Más consideraciones, sí. Es que yo ya no solamente quiero, ya a mí no me interesa ahorita que sepan desarrollar páginas web. Yo sé que ya lo saben, yo sé que ya saben hacer casi todo de lo técnico. Ahora lo que me interesa es que ustedes sepan manejarse como ingenieros, es que ustedes sepan negociar, es que ustedes sepan llevar a cabo de manera responsable un proyecto. Acuérdense la definición de proyectos. Entre ellas dice que debe estar a cargo de un ejecutor. Ese ejecutor son ustedes, los ingenieros en sistemas. Bien, aquí hay un enlace en donde nosotros podemos ver cierta información importante respecto al ciclo de vida desarrollado, pero ya netamente en el campo específico profesional de forma práctica. Bien. Entre esas consideraciones, yo debo tener también, que ya lo dije, grupos de proceso al inicio. Debo tenerlo claro, cuáles son mis procesos. ¿Sí? Debo tener definido en los roles de cada uno. ¿Sí? Oye, y no preguntar, ¿y quién tiene que hacer eso? No, ya no tiene que preguntarle, sino decir, ¿dónde está Patricio? Él era el encargado de poner las canaletas. Tener claro el objetivo. El objetivo es que en 24 horas hay que poner todas las canaletas, todo el cableado. Indicar al equipo quién es el único responsable de dar información, porque si no, esto se torna chisme de cocinera. A veces llega alguien, disculpe, ¿cómo va el proyecto? Y siempre aparece un metido, lengua larga, queriendo figurar. Sí, llevamos esto, sucede que hizo la grande. Siempre determinar quién es la persona autorizada para comunicar información del proyecto y qué tanto tiene que comunicar. Por eso dice una frase, calladito me veo más bonito. ¿Qué más? Lamentablemente nosotros los manavitas, nos preguntan una cosa y respondemos otra o demás. Voy a poner un ejemplo. Disculpa, ¿cómo te llamas? Yo soy el ingeniero José Antonio Basurto Roldán y soy PhD y trabajo. Solo te pregunté que cómo te llamabas. No me interesaba tu título ni qué eres.
tengo un chico que trabaja conmigo y a veces de verdad, uy, ya tengo paciencia con él, ¿no? Pero me hace salir de casilla. Le digo, mira, tengo este computador con un monitor, quiero conectarle un segundo monitor, pero quiero poner un monitor touch. En el un monitor yo veo, no sé, tengo abierto un archivo y en el otro quiero abrir una base de datos en Excel. ¿Se puede o no se puede hacer? Verá, ingeniero, me dice. Miren cómo me responde. Verá, ingeniero. Lo que yo le puedo decir es que yo no sé qué es lo que quiere usted. Mire que, contéstame, ¿se puede o no se puede hacer? Por eso, déjeme explicarle. Te pregunté si se puede o no se puede. O sea, me le da tanta vuelta y yo lo que quiero es saber sí o no. La que se goza es Jordi. Es la verdad. Y ya ahorita porque lo conozco, pero al inicio, chusa, ya me quería, dice uno, calentar, porque te da tanta vuelta. Entonces, tenemos que responder lo que nos preguntan. A veces por querernos lucir, terminamos, disculpen el término, complicándolas, embarrándolas. ¿Sí? Entonces, es importante aclarar esto con el equipo y saber identificar. Esto es clarísimo, es clave. Identifiquen bien a toditos los involucrados. Es como cuando van a jugar fútbol, la selección, ¿verdad? Ah, toca con Brasil. ¿A quién convocó Brasil? Entonces ya el técnico empieza a analizar a toditos los jugadores. ¿Quiénes pueden ser los titulares? ¿Quiénes pueden ser los del cambio? ¿Va a jugar de local? ¿Va a jugar de visitante? Lo que hacen los técnicos de fútbol son gerencia de proyectos. No es fácil, buscan estrategias, tantas cosas. Bien. Además, el enunciado del trabajo del proyecto debe definir los entregables. Definir los entregables. Una de las cosas que yo hago en las proformas, hago un oficio codificado y les indico el trabajo requerido es lo siguiente, estos son los materiales, este es el costo. Nota, cualquier trabajo adicional será pagado por separado. 1, 2, forma de pago. 3, plazo contractual. 4, no se incluye, qué sé yo, pruebas de protocolo, no se incluye costos de hosting, no se incluye el servicio de internet, no se incluye garantía técnica o servicio. Aclaremos todo. No, acuérdese que yo le dije, aquí no hay nada de acuérdese que yo le dije. Aquí tenemos nosotros que indicarles, vea, ve, aquí está el documento. Yo le pasé y usted me lo firmó, me lo recibió. Hay una frase que se dice, papelitos hablan. Los documentos, sin necesidad de hablar, ya me lo está indicando, ahí está aceptado. Preguntas, jóvenes. No hay. No, ingeniero. ¿Sí, Antonella? No, ingeniero, todo bien. Ok, gracias. Bien. Para mí esto, una de las cosas, no deja de ser menos importante, pero yo la considero la más importante. La voy a resumir rapidito. Normalmente el cliente le dice, ok, listo, contratado, empiece a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que decirle, señor, no money, no play. ¿Qué significa eso? Deme el anticipo primero. No te preocupes que yo ya te voy a hacer pagar. Ya mismo hablo con, ahorita mismo la llamo. Señora contadora, por favor, vaya haciéndose la transferencia al ingeniero Basurto. Ok. Ah, ya escuché que Chero van a hacer la transferencia. No, no money, no play. ¿Cuándo empiezan ustedes a trabajar? Cuando vean que la transferencia está en su cuenta de bancaria. Cuando ya sea efectivo. Así es.
Cuando vean que su dinero de anticipo está en la cuenta bancaria. Y desde allí empieza a correr el plazo. Y van a insistirle, no sea malito, empieza, no te preocupes que sí se te va a pagar. Mira que somos amigos, yo soy tu cliente de tiempo. No, señores, no money, no play. Así de sencillo le resumo en esta lámina. Si no hay anticipo, no empiecen. Ah, pero que el proyecto es bonito. Mira que son $30,000. $30,000 que puedes quedarte embarcado porque te dicen empiece, tú empiezas a fiar material, empiezas a quedarle debiendo a los trabajadores, al equipo técnico, y sucede que no te pagan. ¿Cómo haces para solucionar? Terminas en conflicto, el trabajo casi que lo terminaste, no te van a dejar sacar los equipos, no te lo van a dejar sacar. Ah, lo desconecto. Hay una orden en Garita, la guardia, que no te dejen sacar nada. Te revisan por último. Creo que estoy siendo claro. Bien. Para esto también ustedes es importante que se hagan una matriz de requisitos. Siempre empiece por el personal técnico. A ver, ¿qué necesita? ¿Qué herramientas necesita? ¿Qué material necesita? ¿Para cuándo lo necesita? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Cada uno tiene su rol. Estas matrices, estos procesos, si bien es cierto que ustedes no lo van a estar escribiendo, pero yo debo tenerlo grabado aquí. ¿Cómo va a ser el proceso de ejecución? Al menos como jefe, ustedes tienen que indicarle a todo el equipo previamente y decirle el proceso de ejecución es el siguiente, cosa que todos deben tener claro y no llegar al proyecto y ¿quién es el encargado de esta cosa? ¿Cuándo se empieza a hacer la tarea X? Las pruebas ya están listas. O sea, debemos todos conocer. Todos los días lunes o todos los viernes se hacen reuniones de 15, 20 minutos para indicar los avances del proyecto, las fallas, las correcciones, entre otras cosas. Bien. ¿Qué fue? A ver, ahí estaba. Bien. Otra de las consideraciones es que los clientes nos van a preguntar, oiga, ¿y qué me va a entregar el día lunes? ¿Hasta dónde va a avanzar? Por ejemplo, vamos a avanzar con las puestas de canaleta de todo el cambiado. Vaya, eso se llama hito. Hasta el día lunes, desde hoy hasta el lunes, se van a poner canaletas. ¿Cuál es el avance de su presupuesto? En la contratación privada no les van a preguntar, pero en la contratación pública les van a pedir un informe de los gastos, porque ellos tienen que ir controlando los anticipos. ¿Por qué razón? Porque normalmente también hay contratistas irresponsables. Si yo dije no money, no play, esperen que su dinero esté efectivizado en la cuenta y trabaja. Sucede que les pusieron, voy a poner $30,000, de los $30,000 se fueron y se compraron un carro de 20,000, les quedaron 10, y sucede que cuando quiere material no tiene porque ya el señor se compró un carro nuevo, o qué sé yo, se fue de viaje a Miami, al exterior con la familia, se gastó 15, $20,000. Entonces le van a preguntar un informe de sus gastos. Van a ver si tienen fiscalización. Cuando hay fiscalización se torna más complicado porque el fiscalizador le va a decir, hágalo o no hágalo. Oh, señor, pare la obra, pare. Pero no, pare. Así no son las canaletas. Las canaletas deben ir a 1 metro, no a 50 centímetros. Bueno, usted sigue trabajando, simplemente el fiscalizador los deja que trabajen y no les aprueba. ¿Qué significa no aprobar? Les hace desbaratar y no les pagan. Doble trabajo, pérdida de material y tantas cosas. El jefe es el patrocinador y deben tener un conocimiento general de la institución, de la empresa, del equipo de trabajo. Bien, voy a hablar aquí más o menos de datos estadísticos de los errores más comunes en los proyectos.
yo analicé 61, analicé algunos proyectos, y del 69, es decir, casi 7 de cada 10 proyectos no cumplen lo que prometieron, no le entregaron al cliente lo que tenían que entregar. De cada 10, 7 no entregaron lo que tenían que entregar en el contrato. Bien. Y aproximadamente 3 de cada 10 eran un fracaso total. Entonces, esto se traduce en dinero, pérdidas. ¿Sí? Más aún en estos momentos, esto fue realizado en este último tiempo de la pandemia, en que las oportunidades de salir adelante ante la crisis era peor porque había irresponsabilidades. Ese dinero trasladado en esfuerzo, en resultados, hacían que prácticamente la relevancia de éxito que definían el futuro simplemente no eran de lo mejor. Bien, alguna vez un cliente dijo, la subsistencia mía y la de mi equipo depende del 100%. Tenemos que entregar lo que el cliente me pidió. Tenemos que entregar lo que le ofrecía al cliente. Si quedas mal, no te vuelven a llamar. Te desprestigias. Si quedas bien, te llama ese cliente y te genera contactos a otros clientes. Otro caso. Hay un estudio llamado el caos del reporte o el reporte del caos. Bien. Este caso dice que clasifica a los proyectos en 3 categorías de acuerdo a los resultados. Bien. Por un lado, salieron los proyectos exitosos, concluyeron a tiempo, con el presupuesto y el cumplimiento del contrato. La segunda categoría, proyectos con problemas. Sí se terminaron, costos extras, más tiempo de trabajo, y la funcionalidad por ahí, más o menos, hicieron ajustes, y bueno, ya, ¿qué más da? Y los proyectos fracasados o cancelados, es decir, los que ni siquiera se terminaron, multas, juicios, desperdicio de dinero, tiempo y oportunidades. Esto es la vida real, queridos amigos, queridos alumnos. Pues bien, de esos proyectos analizados, que se indicó de los 3 de las categorías, el 16%, es decir, hablemos de 100 proyectos, 16 fueron exitosos, se terminaron a tiempo, se cumplieron en el plazo. 53 de 100 fueron entregados con problemas y 31 no se terminaron. Nos podríamos preguntar en dinero cuánto cuesta todo eso. Es inimaginable. No solamente por el valor del contrato, sino por los tiempos. Como dice ahí, de un solo plumazo yo no puedo reducir el presupuesto porque algo salió mal. Hay que buscar formas de evitarlo. Hay que buscar formas de evitarlo. Yo le dije antes, el tiempo que se pierde es tiempo perdido económicamente. Allá por el año 1987, 88, conozco ese dato, no sé ahora, por cada segundo, escuchen, por cada segundo de pérdida de trabajo en Canadá, por cada segundo que se dejaba de trabajar, se perdían 500,000 millones de dólares por cada segundo. Se pueden imaginar por días, por horas. Bien. Vamos a terminar con esto. Bien. Haciendo un análisis ya sobre el caso que estamos viendo, cuando se hacen los procesos de gestión adecuados, ¿sí? Al menos poniendo un 30% de la contingencia, y si lo multiplicamos por el presupuesto, imagínense, pregunten, ¿qué impacto tendría en tus resultados si mejorara tu forma de hacer proyectos? Conozco un colega, un poquito más viejito que yo, pero en mi tiempo que estábamos
cuando yo tenía como 25 años, él tenía 30, él tenía trabajos, bastantes trabajos y buenos trabajos. Pero sucede que el señor siempre se lo veía un carrito viejo, vivía en una casa arrendando, y nos preguntábamos los colegas, ¿no? ¿Qué pasa? Este señor tiene bastante trabajo y bueno, sucede que sus ganancias se transformaban simplemente, no ganancias, sino en un horario profesional de él, es decir, tenía un sueldo igual que un empleado, como el albañil, trabaja un día, se le paga un día, trabaja 2 días, se le paga 2 días. Entonces, más o menos, queridos alumnos, esta es parte de la gran realidad en que nosotros nos encontramos dentro de nuestro campo y de nuestra vida profesional. Bien. No sé si hay preguntas. De mi parte, no quiero cansarlos tampoco. Está, creo que interesante la clase, pero es importante estar con la cabeza fría, con la cabeza fresca para poder ir entendiendo y cogiéndole también el gustito de lo que se comparte acá. Bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor, antes de hacer el cierre? No, ingeniero. Bueno, gracias, que tengan un lindo fin de semana. Lo que queda del tiempo, acuérdense que tienen una tarea por entregar este domingo y traten de descansar. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.